Guía rápida de aprendizaje del sensor de nivel. Como introducción, primero vamos a mencionar que las mediciones son una forma de estudiar e interpretar los hechos físicos, que nos permiten tener una noción de las medidas de acuerdo a un patrón de medida establecido. En general, nosotros podemos mencionar que la medición de nivel es bastante importante porque nos permite controlar una variable, lógicamente realizando muestras de estas medidas. Son bastante útiles en procesos de industrias como química, petroquímica, alimentaria, y esto nos permite tener un mayor control de una variable ante un posible desbordamiento o indicar la carencia de un material en un sitio. La calibración de un sensor de nivel, que es lo que vamos a trabajar en este caso, podemos observar que la medición de nivel es una técnica que nos permite determinar la altura de una superficie libre de un líquido a partir de un punto de referencia o de una línea de referencia. Esto nos permite conocer el volumen del líquido almacenado. Esto, por lo general, se clasifica en método indirecto y el método directo sería la medición del nivel. Pero vamos a explicar más a profundidad qué significan estos dos métodos. El método directo aprovecha la variación reflejada en el nivel del material para obtener la medida. En pocas palabras, es la que toma la medida del nivel, en este caso la altura desde el nivel de referencia hasta la posición del sensor. El método indirecto, en base a esos datos obtenidos, se utilizan ecuaciones u otras variables que nos permiten hallar otra variable, en este caso el volumen, que depende de la altura. ¿Qué es un sensor de nivel? El sensor de nivel permite identificar si el contenido de un recipiente que almacena líquidos o materiales sólidos ha alcanzado una altura predeterminada mediante la emisión de una señal. Cuando se excede el límite, se emite una señal on-off en la salida del sensor. ¿Qué quiere decir esto? Él emite una señal con cierto margen de tolerancia e inmediatamente su otra bocina llamada eco recibe esta señal y por la ecuación general del sonido que nosotros conocemos, que relaciona la velocidad del sonido, pues determina la altura que hay desde la recepción de la señal hasta la línea de referencia. Existen tipos de sensores de nivel. En este caso, se habla del sensor de nivel capacitivo y del sensor de nivel conductivo. El sensor de nivel capacitivo está formado por un electrodo y este se introduce dentro del depósito donde se encuentra la muestra y la medición se da por el cambio de capacitancia. Mientras que el sensor de nivel conductivo está formado por electrodo aislado eléctricamente y se ubican en la parte de la detección del nivel, están a la misma altura. En este caso vamos a trabajar con un sensor de nivel ultrasónico. ¿Qué maneja este sensor? Pues mide el tiempo que tarda el sonido en viajar desde el emisor hasta el receptor, como podemos observar en las dos bocinas que tiene, y transmite impulsos sónicos que se reflejan en el material y son transformados para conocer el nivel, como fue explicado anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas de este sensor? Son no intrusivos, tienen mediciones puntuales y se utilizan líquidos sin importar la conductividad que éste tenga. Dentro de los materiales a utilizar para este montaje son los siguientes. Placa Arduino, en este caso la referencia placa Arduino 1. Es una placa electrónica de hardware libre que funciona como microcontrolador y se utiliza para desarrollar prototipos electrónicos, automatización o dispositivos digitales que controlen objetos de la realidad, como es el caso de la calibración de los sensores. Cable de conexión Arduino PC, un cable de datos que nos permite controlar tanto los datos como la corriente introducida y emitida y los datos emitidos por el computador hacia nuestra placa Arduino, quien es la que recibe la información y recibe la corriente para poder funcionar.
Y estas son las entradas que vienen diseñadas en el Arduino. En este caso el Arduino recibe la entrada B y la entrada A es aquella la que va instalada en el computador, que vendría siendo la USB. Protoboard es una herramienta utilizada para conectar componentes electrónicos entre sí sin necesidad de realizar soldaduras. Posee entradas de corriente y polo a tierra en la parte superior e inferior, simbolizadas con más y menos respectivamente. Cada sistema de puntos verticales están conectados en serie. Kit de jumpers. Los jumpers permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos mediante terminales. Para este caso, su diseño facilita las conexiones entre el sensor de ultrasonido y demás componentes, ya que con ellos no hay necesidad de realizar ninguna soldadura, ya que poseen las entradas macho y hembra que nos permiten adaptarlos de manera más fácil a nuestro circuito. Sensor de ultrasonido. Este sensor permite medir la distancia mediante ultrasonido desde los 2 centímetros hasta los 450 centímetros y posee 4 terminales que son los más importantes en este caso, que tenemos que tener muy en cuenta. El terminal GND hace referencia al polo a tierra. Esto va conectado en el apartado de la corriente de nuestro Arduino. Eco hace referencia a una de las bocinas, quien es la que recibe el sonido emitido por el trigger. El trigger es aquella bocina que se encarga de emitir el sonido que va a ser recibido por el eco y posteriormente tomar la medición de altura. Y la entrada VCC hace parte de lo que viene siendo el voltaje o la energía necesaria que necesita nuestro ultrasonido para funcionar. Cable UTP nivel 5. Se utilizan para realizar conexiones entre los componentes eléctricos. Normalmente se requiere retirar los extremos de plástico de los cables para que el cobre se conecte directamente con los componentes. Por lo general son utilizados como puentes para mejorar las conexiones entre nuestra protoboard, nuestro Arduino y nuestro ultrasonido. Palillos de madera. Estos serán utilizados para la construcción del soporte del sensor de ultrasonido, porque lo más importante es que nuestro sensor de ultrasonido quede fijado para hacer unas mejores mediciones, sea cual sea nuestro caso. Esa es la importancia de crear una estructura capaz de soportar dicho sensor para evitar malas mediciones. Probeta de 50 mililitros. Este instrumento de medición de volumen lo utilizamos ya que es un instrumento preciso para realizar la calibración del sensor, debido a que se tomarán los datos de distancia de vacío en relación a volúmenes determinados. Nuestra caja de madera será utilizada para colocar todos los elementos mencionados anteriormente, como Arduino, protoboard, jumpers, cables UTP nivel 5, etc. Y nuestro recipiente de plástico cilíndrico, que será nuestro recipiente a medir, es el elemento en el que se realizarán las medidas de nivel, y se requiere que sea totalmente cilíndrico para no afectar las mediciones del sensor. Preferiblemente que el cilindro sea uniforme y no tome forma de cono, para tener unas mediciones más precisas a la hora de realizar los cálculos. Nuestro ensamble de materiales consta de la siguiente forma. Los materiales anteriormente mencionados fueron ensamblados para el montaje del sensor. ¿Y esto cómo se logró? Se logra de la siguiente manera. Como podemos observar en la imagen, primeramente realizamos las conexiones de nuestro circuito eléctrico. Lo que hacemos es tomar las conexiones de nuestra entrada digital, conectarlas hacia un puerto de la protoboard que no sean los puertos de potencia, ya que estos simplemente
son muestras de datos. Las muestras de potencia son del otro lado. Esta parte de aquí hace parte de los datos. Por lo tanto, debe ir en los espacios que no están marcados con el signo más menos. Y estos datos, por medio de puentes con los cables UTP, son conectados en serie con las entradas de nuestros jumpers para que sean conectados a nuestro sensor de ultrasonido, como veremos en la siguiente imagen. En esta imagen podemos detallar de una manera más visible cómo se realizó el montaje. Como podemos observar, estos dos cables que hacen parte de la zona digital de nuestro Arduino van conectados a la protoboard. Estos cables verdes que vemos aquí sirven de puentes tanto para la parte de la potencia como para la parte de los datos, para que estos vayan conectados en serie con nuestros jumpers y estos puedan llevar la información a nuestro sensor de ultrasonido. En esta perspectiva, de manera superior, podemos observar de una mejor manera cómo fueron hechas las conexiones. Los cables que vienen siendo los pines digitales del trigger y el eco son conectados en dos puertos digitales de la zona de Arduino, en la zona digital del Arduino. Puertos que pueden ser escogidos a elección propia, por lo general para que haya una mejor organización de los cables se recomienda que uno esté al lado del otro. Y estos son conectados cerca, en serie en un espacio que esté al lado de cada jumper, y este jumper va conectado a su respectiva entrada en el sensor de ultrasonido, y esto lo que nos va a permitir es llevar la información correspondiente. Si nuestro cable amarillo es el del trigger, entonces esta conexión que va en serie con nuestro cable verde está conectado en este pin digital, y este pin digital es el que vamos a registrar como la entrada de nuestro trigger, y este sería la entrada digital de nuestro eco, que es la otra entrada de nuestro ultrasonido que maneja datos. Para las entradas de polo a tierra y de potencia y de voltaje, mencionadas anteriormente, se colocan en el apartado de potencia de nuestra protoboard y por lo tanto en el apartado de potencia de nuestro Arduino. Estos se conectan mediante puentes, como habíamos mencionado anteriormente, puentes que son cables UTP pequeños que permiten realizar una conexión que va entrando por un lado y este lleva corriente hacia el otro lado. Y este sería el ensamble de nuestra protoboard con el Arduino y el sensor de ultrasonido. Cabe destacar que nuestro Arduino se encuentra conectado por el cable USB tipo AB a nuestra computadora. En este apartado vamos a explicar la medición continua de nivel y su respectivo código. Primeramente comenzamos hablando sobre la librería del sensor de ultrasonido. Para esto necesitamos primeramente identificarle la librería a nuestro controlador Arduino. Para eso lo que hacemos es llamar a la variable A como Arduino. Al abrir el paréntesis, MATLAB nos va a indicar en qué puerto está instalado nuestro dispositivo, en este caso el puerto COM5. Al colocar una coma, el segundo apartado que nos van a pedir es el tipo de Arduino que estamos utilizando, en este caso es el 1. Luego, al colocar nuevamente la coma, nos va a pedir de dónde vamos a tomar algunas funciones, referencias o comandos, y en este apartado colocamos librerías, que es lo que le vamos a instalar a nuestro Arduino.
Y en este caso la librería que vamos a trabajar es Ultrasonic, que sería la librería de ultrasonido. Este puerto, que es el COM5, nosotros lo podemos configurar previamente dependiendo de la entrada que nosotros vayamos a utilizar. El trigger, en este caso, se instaló, se conectó en el pin digital número 3, tipificado en la placa como D12. Y el eco se conectó en el D11, que es el pin digital número 2. El polo negativo, en este caso, hace parte del polo a tierra, GND, y se conecta en el puerto GND del Arduino. Y el polo positivo, VCC, que venía del ultrasonido, se coloca en la entrada 5 voltios que marcaba el Arduino, como mencionábamos anteriormente. Luego le vamos a dar las indicaciones a nuestro sensor. Para esto llamamos sensor y lo colocamos que es igual a Ultrasonic, que esto ya hace parte de la librería de ultrasonido, y esto inmediatamente al colocarlo sabe que estamos identificando nuestro sensor de ultrasonido de la referencia mencionada anteriormente. Abrimos un paréntesis y colocamos de que esto se encuentra en nuestro Arduino, el cual ya identificamos con la letra A. Al aplicar la coma, lo que sigue aquí es colocar la ubicación de nuestro trigger. En este caso es de 12. Al colocar la coma, nos pide colocar la ubicación de nuestro eco. En este caso es el puerto de 11. Hay que tener en cuenta para esta validación que el sensor de ultrasonido maneja un umbral mínimo de 3 centímetros de distancia. Al tenerlo muy cerca de esta medida, MATLAB va a registrar los datos como infinitos, o más que todo el sensor va a tener problemas al registrar esta distancia. Como variables iniciales vamos a tener un contador en 0, el tiempo en 0, volumen inicial 0, nivel inicial 0 y el diámetro del recipiente ya mencionado pues con anterioridad, haciendo las mediciones de nuestro recipiente, y estas unidades tienen que ser iguales. Si trabajan en metros, pues habría que trabajar todo en metros y tener cuidado con las unidades de volumen. En este caso trabajamos las unidades de longitud en centímetros y las unidades de volumen en mililitros. Nuestras matrices de recolección de datos serán las siguientes: tiempo, volumen y nivel. Y lo siguiente que viene es el bucle para la recolección de datos. Vamos a tener una recolección de datos por 10 segundos. Y aquí comienza la lectura del sensor. Vamos a llamar current time a nuestro tiempo actual. TIC es lo que llama MATLAB como tiempo de corrida o tiempo inicial o tiempo de arranque. Nuestro tiempo de corrida vamos a colocarle a que tome datos cada segundo. Y mientras esto se mantenga de la siguiente manera, vamos a colocar a que nos esté midiendo constantemente la medida. ¿Cómo hacemos eso? Llamamos una variable h, en este caso puede ser altura, y vamos a colocarle a que h sea igual a medir la distancia. En este caso en la librería de ultrasonido está llamado como read distance, y vamos a colocarle a que las mida a través del sensor, que ya está pues estipulado en la parte de arriba con todos sus datos, entrada de trigger, entrada de eco, ya está configurado. Y esta medida la vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque la medida que nos brinda nuestro sensor
es en metros y nosotros estamos trabajando unidades en centímetros, por eso colocamos el 100 para la consistencia dimensional. A partir de aquí realizamos la curva de calibración y obtenemos la siguiente ecuación de nuestra curva de calibración. En este caso la medida la hacemos con la probeta y más adelante se explicará cómo se hizo la curva de calibración. Para nuestra siguiente parte, con esta medida tomada, nosotros lo que realizamos es un nuevo conteo de altura. Es decir, que vamos a llamar a nuestra variable hCount como hCount más la altura medida mientras transcurría el tiempo. Y esto va a sumar el valor del pin al contador. Y aquí lo que nosotros vamos a crear es, ya teniendo nuestra ecuación característica, pues vamos a calcular el nivel de recipiente. Lo que hacemos es tomar los datos del diámetro y altura del recipiente y a raíz de esto vamos a tener el nivel del recipiente, que se calcula a partir de esta fórmula que tenemos aquí, primeramente teniendo nuestro volumen con nuestra H contabilizada, y este volumen se reemplaza en el nivel y se halla el nivel de recipiente después de cierto muestreo de ciertos datos tomados. Y luego reiniciamos nuestro contador, que nuestra hCount sea igual a 0. Y esto lo repetimos mientras la I, o sea nuestro muestreo, sea menor a 10, porque vamos a tomar una recolección de datos por 10 segundos. Y apenas llegue a ese lugar, nuestro contador se va a reiniciar. Va a arrojar nuestro valor de nivel de recipiente y nuestro contador reiniciará. Luego almacenamos nuestros datos en las matrices y ya a partir de aquí lo que haremos es fprintf, que es para mostrar nuestros resultados obtenidos. Aquí mostrará la altura de vacío, en este caso sería H. Aquí mostrará el volumen del recipiente en mililitros, que en este caso es B, y luego el nivel del recipiente, que es L. Hay que tener mucho cuidado. Si nuestro volumen es mayor a 850, que es el volumen que ya por defecto nosotros conocemos en nuestro sistema, en nuestro recipiente, en este caso es 850, de pronto el volumen del recipiente conocido que se esté manejando sea menos o sea más. El detalle aquí está en que mientras este volumen sea menor a 850, pues nos arroje los datos. Pero inmediatamente se tome un volumen mayor a 850, quiere decir que nuestro sistema está rebosado y no queremos esto, por lo que colocamos una alerta en el que ya se ha alcanzado el nivel máximo que se podía. E inmediatamente pues limpiamos nuestra configuración para una posible reacomodación o una posible reestructuración de nuestro sistema. Si vayamos a cambiar el recipiente, si vayamos a hacer un vaciado, etc. En este apartado vamos a hablar sobre la calibración del sensor de ultrasonido. Para esto vamos a llamar primeramente nuestra variable A como Arduino. Al abrir el paréntesis, lo primero que vamos a colocar es el puerto USB donde se encuentra localizado nuestro Arduino, donde se encuentra conectado. Luego la referencia de nuestro Arduino, en este caso Arduino 1, la librería y nuevamente la librería de ultrasonido llamada Ultrasonic. Seguido a esto, llamamos a nuestra variable sensor como Ultrasonic, que viene siendo nuestro ultrasonido que se encuentra localizado en el Arduino, llamado con la letra A, el cual tiene en el pin digital D12 conectado el trigger del ultrasonido y en el D11 conectado el eco. Para la calibración del sensor lo que utilizamos es lo siguiente. La variable H, vamos a decir que esta sea la que
mida la distancia de vacío que hay entre el sensor y el recipiente. Esto lo multiplicamos por 100 para que nos den centímetros, y con estas medidas que tomemos aquí, nosotros vamos a realizar la curva de calibración. Con nuestra curva de calibración, nosotros vamos a poder determinar una ecuación que nos facilite tener el volumen en función de esta altura medida. Más adelante explicaremos por medio de un Excel cómo se hizo la curva de calibración. Luego tomamos el diámetro del recipiente y luego la longitud o altura de este mismo. Nuevamente colocamos estas restricciones teniendo en cuenta el volumen de nuestro recipiente. Decimos de que si nuestro volumen es menor a 850 mililitros, vamos a poder mencionar nuestra altura de vacío, volumen de recipiente y nivel del recipiente. Si nuestro volumen es mayor a 850, aquí vamos a tener un problema, porque realmente nuestro recipiente, su capacidad máxima son 850 mililitros, por lo cual si hay una medida superior a esta, quiere decir que hemos alcanzado el nivel máximo o se ha rebosado nuestro sistema. En este apartado vamos a explicar lo que viene siendo la calibración del sensor de nivel. Como podemos ver, para cada volumen conocido se muestrearon 3 veces la altura marcada por el sensor de ultrasonido y estas se promediaban para conocer el valor promedio del muestreo del sensor. Esto se hizo para volúmenes desde 0 hasta 900 mililitros. ¿Qué conseguimos con estos datos? Los proyectamos el volumen en función de la altura y nos queda una gráfica como la siguiente, donde podemos observar que esta es la regresión más ajustada a este grupo de datos. ¿Cómo la realizamos? Pues simplemente seleccionamos la ecuación, le damos en esta casilla, damos en línea de tendencia y en lineal, más opciones, en lineal, y pedimos que se presente la ecuación en el gráfico. Como pueden ver, es exactamente la misma ecuación que se encontraba aquí. ¿Y cómo podemos mirar si tiene un buen ajuste? Pues fácilmente aquí donde estamos nuevamente, en la línea de tendencia, colocamos que nos presente el valor de R cuadrado en el gráfico, donde nos podemos dar cuenta que su ajuste es de 99,45%. Es decir, que tiene un ajuste bastante cercano al conjunto de datos y podemos expresar el volumen teniendo en cuenta esta ecuación, en donde X será nuestra altura. Es por ello que aparece esta misma ecuación, pero en vez de X la altura, cuando estamos realizando el código en MATLAB. Para el montaje, como podemos observar en este video, se utilizó de manera ya de corrido el programa creado para el muestreo de datos del sensor de ultrasonido. Lo que se hizo principalmente fue, a medida que se iba llenando el recipiente con agua, se corre el programa en el computador e inmediatamente el sensor de ultrasonido comienza a muestrear las alturas y de manera indirectamente los volúmenes arrojados por cada tramo, por cada muestreo, por un periodo de 10 segundos, como podemos observar en la pantalla. Es por esto que principalmente hay que realizar la calibración para poder tomar bien las muestras. Para la calibración podemos observar cómo se toman los datos a partir de un volumen fijo establecido en el recipiente con agua. Con esto corremos el programa y lo que realizamos es la toma de la altura de vacío presentada por el sensor de ultrasonido. Esto lo realizamos 3 veces para cada volumen
y estos datos son tabulados en Excel para su pronta calibración.